Hola hermanas, hermanos y todos amigos. Seguimos en esta reflexión de las profetas del pueblo. Vamos a dar el testimonio de estas mujeres de Dios, increíblemente resistentes, como fueron las anteriores y las que narramos ahora, que son Ita Fot, Maura Clarek, Dorothy Calcel y Jed Nowat, que son y titulamos Mujeres de Dios increíblemente resistentes. Para situarnos, corría el año 1980, cuando comenzaba en El Salvador la guerra entre quienes luchan por una reforma social y las fuerzas de seguridad salvadoreñas. El 2 de diciembre, 4 mujeres de Estados Unidos, 3 religiosas y una misionera laica, fueron secuestradas, violadas y asesinadas. Sus nombres eran Maura Claret, Ita Font, misioneras de Marimoli, Dorothy Calcel, Ursulina, y la misionera laica Jed Nonovan. Con su vida y su muerte, estas mujeres unieron su suerte a los más débiles y víctimas, y mayoritariamente pobres y desconocidas para el mundo exterior. Sacerdotes, catequistas, laicas e incluso el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Romero, asesinado pocos meses antes, el 24 de marzo de este mismo año. Cerca de 1.000.000 de personas resultaron desplazadas por el conflicto. Más de 75.000 perdieron la vida y otras 9.000 permanecieron para siempre desaparecidas. Tenemos que ver en esta acción, en esta reflexión, una larga y cruenta guerra civil entre hermanos, como pasó con la nuestra, de España. Corrían los años 1980 y 1992. El Salvador vivió durante los años 60 y 70 graves disturbios sociales y políticos, fruto de las desigualdades económicas, la represión, la falta de libertad y la pobreza generalizada. La situación se agravó hasta que los movimientos populares empezaron a organizarse en guerrillas, lo que originó un conflicto armado contra el gobierno militar. En el enfrentamiento entre el gobierno y la guerrilla ocasionó en el país una guerra civil que duró 12 años. Los militares salvadoreños
fueron estrenados, financiados, armados y asegurados por los Estados Unidos, que dieron en todo momento cobertura y seguridad al gobierno de El Salvador. Cada unidad militar del ejército y de la policía tenía a su cargo un escuadrón que se llamó de la muerte, que ejecutaba acciones, asesinatos, secuestros, extorsiones, amenazas y otros delitos en contra de las personas identificadas como guerrilleras o consideradas sospechosas de apoyar la lucha contra el gobierno. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, fue asesinado durante una misa que oficiaba en la capilla del Hospital Divina Providencia. Esto sucedió después de haber expresado la urgencia de que los Estados Unidos retirara su apoyo militar al régimen salvadoreño y ordenara a la Junta Militar al cese de la represión, que es lo que dijo Romero. En diciembre de 1990, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martín para Liberación Nacional lanzó lo que sería la última ofensiva de carácter nacional. Para ello utilizó por primera vez misiles tierra-aire, con los que derribaron varios aviones. Al establecer una especie de equilibrio de fuerza, el gobierno salvadoreño accedió a un proceso de negociación entre las partes que concluyó con la firma del Acuerdo de Paz, que permitió la desmovilización de la guerrilla y su incorporación a la vida política el 16 de enero de 1992. Durante los años del conflicto armado, cualquier medio de comunicación que denunciara abiertamente la represión y los asesinatos por parte del gobierno militar sufría atentados y persecución. Se imponía, pues, la cautela. Además, la mayor parte de las publicaciones salvadoreñas fueron fundadas con criterios empresariales y no como portadores de la causa política, lo que originó que la oposición política, para hacer oír su voz, tuviera que utilizar las publicaciones de la Iglesia Católica. Con los años empezaron a llegar corresponsales internacionales de prensa y sobre todo de los Estados Unidos. Ellos dieron a conocer al mundo lo que pasaba en El Salvador, a riesgo de perder sus vidas. Durante la guerra, más de 30 periodistas murieron violentamente. Vidas ordinarias, pero extraordinarias. Acerquémonos a unas breves líneas al itinerario esencial de estas mujeres para saber algo más de sus vidas, de sus motivos y de su compromiso hasta el final. Ita Fong nació en Brooklyn el 23 de abril de 1940. Desde joven deseó ser misionera y pertenecer a la congregación de Marie Nord. Cuando terminó sus estudios universitarios, trabajó como editora en una compañía publicitaria. En el 1971 se unió a las hermanas de Maraconot.
Estudió castellano en Cochabamba, Bolivia, y fue allí donde empezó a conocer las tremendas desigualdades sociales que existían entonces. Estoy viviendo cosas que no puedo comprender. Hay tanta incongruencia que es difícil creerlo. Habría que pasar mucho tiempo aquí para entenderlo. En el 1973 se fue a Chile, antes del golpe militar del 11 de septiembre que derrocó al presidente Allende. Los años de la dictadura del general Pinochet fueron duros, amargos. Miles de personas fueron torturadas, secuestradas, encarceladas, asesinadas. Ita vivió en un barrio pobre en las afueras de Santiago con la hermana Carla Piete. Durante este tiempo de represión, miedo y aumento de la pobreza, acompañaba y ayudaba lo que podía. En medio de esta realidad, Ita Font escribió esto. En mi deseo sufrir con esta gente su impotencia, ¿qué puedo decirles? No tengo soluciones, no sé las respuestas, pero caminaré con ellos y estaré con ellos. Puedo dejarme evangelizar por esta oportunidad, puedo mirar y aceptar mi pobreza como la aprendo de los pobres. En 1980, Ita y Carla respondieron a la llamada de Monseñor Romero y a la de su congregación, muy comprometida con la represión que estaba sufriendo El Salvador. A ellas se unieron varias hermanas que se encontraban en Nicaragua, donde la guerra civil había concluido y el dictador Somoza había abandonado el país. Mientras se marchaban hacia su nueva misión, supieron del asesinato de Monseñor Romero. Este hecho desencadenó una crisis eclesial muy profunda y la archidiócesis parecía caminar sin rumbo. Después de valorar la situación con el vicario general de San Salvador, con el nuevo administrador apostólico, con el provincial de los jesuitas y con gente de pastoral, Carla e Ita decidieron trabajar con los refugiados de Chaquetel. En junio de este mismo año, ambas comenzaron su tarea. Pronto comprendieron la magnitud de la violencia con que actuaba la dictadura militar salvadoreña, capaz de destruir cualquier oposición. En Chalatenango acogieron y acompañaron a los campesinos víctimas de la persecución. Ita escribió en aquellos días estas palabras: no sé si es a pesar de o a causa del horror, del terror, de la maldad, de la confusión, de la ausencia total de justicia, pero sí sé que es bueno estar aquí, activar nuestros talentos, creer que tenemos los dones necesarios para usarlos para El Salvador. Sé que las respuestas a las preguntas vendrán cuando nos haga falta, que tenemos que caminar con fe, un día a la vez, por un camino lleno de obstáculos, de desvaríos,
Parece que esto es lo que significa para nosotros estar en El Salvador. Pero el año este mismo, el 23 de agosto, salieron en un jet para recoger a un perseguido político y protegerlo, llevándolo a la casa que ambas compartían. Durante el camino de regreso la sorprendió una gran tormenta y fueron arrastradas por la crecida río abajo. Carla empujó a Aita a través de una ventanilla del vehículo y ésta consiguió agarrarse a una rama y sobrevivió. La mañana siguiente, el cuerpo de la Carla fue hallado sin vida. Para Aita suponemos un golpe tremendo. Las hermanas de Marinot se reunieron, se convocaron unos a otros. Maura Calles había llegado a El Salvador poco antes. Se unió a Aita con Chatalalmango. Sus hermanas, amigos y familiares recuerdan a esta como una mujer llena de vida, llena de fe, poseedora de un espíritu libre, de búsqueda interior, lo que la llevó a adquirir un compromiso fuerte. Esa es la vida de Ita Fon. Pero miremos también la vida de Maura Clark. Nació en Kent, Nueva York, el 13 de enero de 1931. Cuando cumplió 19 años, ingresó en la congregación de Marinot. Unos años más tarde, en 1959, fue a Nicaragua, donde ejercitó como profesora y realizó trabajos pastorales en la diócesis de Ciudad, en el país, una diócesis pequeña de unos 5.000 habitantes. El contraste entre la pobreza y los mineros y la riqueza de los canadienses, dueños de las minas de oro, fue impactante. La esposa del director de las minas ofreció a los hermanos una casa desocupada para hacer en ella retiros y reuniones. Maura la utilizó un par de veces, pero se sentía incómoda y decidió no hacerlo más. Prefirió ser vecina y amiga de las familias pobres. Había llegado a un país gobernado por la dictadura de la familia Somoza, que se había mantenido en el poder desde 1937 y que dirigía el país como si fuera su hacienda propia. Aunque Ciudad estaba lejos de Managua, hasta allí llegaban los rumores de torturas, asesinatos, desapariciones a manos de la Guardia Nacional. El régimen se volvía más represivo, mientras el pueblo se organizaba para luchar por sus derechos democráticos y para la transformación social y económica del país. En 1968, las hermanas decidieron trasladarse a lugares más necesitados. Maura fue al barrio de los Milagros, en las afueras de Managua, donde sobrevivían carpas y chozas de cartón, miles de personas desalojadas de sus tierras por los proyectos agroindustriales. Hicieron lo posible para promover albergues, alimentos, servicios,
medicinas a los desplazados. Trabajaban en la parroquia y vivían en la comunidad en el tercer piso del centro parroquial cuando fueron sorprendidas por el terrible terremoto del 1972. Managua fue sacudida, devastada, y ellas quedaron atrapadas en aquel piso. Consiguieron salir a través de una ventana, indirectamente empezaron a atender a los heridos y a colaborar para sacar los muertos de entre los escombros. De Maura se decía, era muy generosa, podía dar lo que tenía a un pobre. Estaba acostumbrada a vivir en la pobreza, siempre veía lo bueno de los demás y era muy mansa y la gente se sentía amada por ella. Era compasiva, pacífica hasta el punto de parecer tímida, pero sí dio un talante y se puso al lado de la resistencia. Cuando varios agentes de la Guardia Nacional de Somoza intentaron capturar a unos jóvenes, se paró frente al automóvil de aquellos y le gritó: no pueden llevarse a estos jóvenes, suéltenlos. Las guardias soltaron a los muchachos y la gente que presenció el hecho siempre lo recordaba cuando se tratase si una persona tan pacífica como Maura podía vencer a la Guardia Nacional, ¿qué podríamos hacer nosotros?, se preguntaba. Maura y otras hermanas acompañaron a una campesina, Amanda Pineda, a un juicio contra 15 miembros de la Guardia Nacional que la violencia repetidamente durante 4 días. También acompañó a la gente del barrio para protestar contra la empresa de agua potable para cobrar cantidades excesivas. En 1977 regresó a los Estados Unidos para trabajar en el programa Conciencia Mundial, dando charlas sobre la situación de Nicaragua. En cierta ocasión expresó: veo este trabajo como una manera de despertar la preocupación por las víctimas de la injusticia en el mundo, un medio para el cambio, para compartir y contribuir con el sufrimiento de los pobres y marginados, las no personas de nuestra familia humana. Aunque ya no estaba en Nicaragua, el 19 de julio del 79, cuando cayó la dictadura de Somoza, recibió la noticia con alegría. Después de 20 años, conocía bien este sistema de Somoza. Vio con sus propios ojos como parte de la ayuda internacional que llegó al país después del terremoto terminó en los bolsillos del criminal dictador Somoza, su familia y sus amigos. No le extrañó nada el espíritu de alivio, de alegría y de esperanza y libertad que encontró cuando, al año después del 1980, regresó al país centroamericano. Decía de ella misma que experimentaba el burbujear del espíritu y escribió la siguiente a sus padres:
Me gustaría quedarme en Nicaragua, pero sé que tengo que ir a El Salvador para ver si es bueno para mí. No se preocupen por mí. El Señor nos cuida a todos. Recen para que el trabajo de Dios por liberar a su gente aquí en todas partes sea evidente y crezca con su fuerza. No debemos temer, pase lo que pase, estamos unidos a Dios y unidos unos con otros. Estaba reflexionando sobre la existencia más ayuda de Monseñor Romero y comenzó a discernir si este había de ser un nuevo servicio. Fue a El Salvador para estudiar sus posibilidades. Era una decisión dura asumir tal desafío humano y pastoral en tiempos de persecución. Después de la muerte de Carla, decidió ocupar su lugar y trabajar junto a Ita. Se sumergió pastoralmente con las víctimas de la represión y escribió: tenemos refugiados, mujeres y niños, en nuestra puerta y algunas de sus historias son increíbles. Lo que sucede es tan imposible, pero pasa. La paciencia de los pobres y de la fe ante este terrible dolor me llama a responder y vivir de lo más profundo. Desde la sede de Marinot fue enviada una hermana con la misión de comunicar a la comunidad que no tenían la obligación de permanecer en El Salvador y que valoraban el riesgo que eso suponía. Pero todas expresaron su deseo de quedarse, pues creían que era la voluntad de Dios. A comienzos de noviembre llegó el primer aviso. Maura e Ita recibieron un mensaje en forma de dibujo, un cuchillo clavado en una cabeza humana. Apareció colgado en la puerta de la casa parroquial donde vivían y tenían un mensaje escrito: esto lo que le va a pasar a cualquiera que venga a esta casa, porque curas y monjas son comunistas. Las hermanas de Marinot en El Salvador viajaron a Nicaragua para asistir a una reunión de todas las que trabajaban en Centroamérica. El punto de fuerza del programa fue la situación en El Salvador. Todas apoyaron su presencia en ese país y se comprometieron a invitar a otras hermanas para que la acompañaran. La noche del 1 de diciembre, víspera de sus muertes, mientras los misioneros de Cleveland cenaban con el embajador de Estados Unidos, una segunda amenaza fue introducida en la casa de Charamantengo. Decía: la noche del 1 de diciembre, víspera de sus muertes, mientras los misioneros de Cleveland cenaban con el embajador de Estados Unidos, una segunda amenaza fue introducida en la casa de Charlotte Mango. Pocas horas antes, Ita leyó sus palabras de Romero en la reunión de Nicaragua. Cristo nos invita a no tener miedo a la persecución, porque creadlo, hermanas y hermanos, que quien se compromete con los pobres tiene que correr el mismo destino de los pobres: ser desaparecidos, ser torturados, ser capturados, aparecer cadáver. Ita y Maura se despidieron para regresar a El Salvador. Ese día también en Chalatenango, una lista de un escuadrón de la muerte
con sus nombres y el de toda la personal de la parroquia, le fue mostrada a un trabajador con este mensaje. Aquí una lista de gente y vamos a ver. Ita y Maura se despidieron de El Salvador. Un político informó a la Embajada de Estados Unidos que había alcanzado a oír la transmisión de radio por el siguiente contenido. No, ellas no llegaron al vuelo. Tendremos que esperar al próximo. Este mensaje sugería que la Guardia Nacional esperaba la llegada de Maura e Ita. Un complot estaba planificado. Otro personaje, Dorothy Colson, nació en Carver, Ohio, 30 de junio del 39. A los 21 años se unió al orden de las insulinas en Cleveland, donde realizó buena parte de su formación. En 1967 se ofreció para ir de voluntaria a El Salvador, expresando públicamente su deseo de servir a la gente latino indígena. En ello momento su petición no pudo hacerse realidad, lo que comenzó a servir a los pobres imaginados donde vivía. En 1974 El Salvador se unió al grupo de los primeros misioneros de la diócesis de Carver. 9 personas trabajaban en 3 parroquias, principalmente tarea constituida por los militares. Al final de los años 60 y ante la organización de la violencia en el país, la misión se planteó nuevos desafíos y así expresó el sacerdote Stermont. Dorothy ocupaba cada vez más su tiempo en trasladar en especial a mujeres y niños a los centros de refugiados. El Salvador se unió al grupo de los misioneros en Canterbury. Dorothy ocupaba una vez más el tiempo de trasladar a estas mujeres En esos años crecía la tensión y la violencia represiva contra las organizaciones populares por parte de las fuerzas militares y paramilitares del gobierno. Una cinta grabada, Dorothy expresaba cómo percibía esta. Y ahí llegó la hermana Doris Catt, una misionera norteamericana que trabajaba en El Salvador y tuvo que ayer la tarde repugnar por una norma norteamericana debido a la ayuda que nuestro país ha dado al gobierno salvadoreño para vehículos y comunicación. En la madrugada del 22 de septiembre, los soldados del ejército de El Salvador allanaron casas en San José Villanueva. Parecían que este grupo siguió avanzando por la carretera hacia los cantones y sus camiones poderosos y con su equipo de comunicación. A eso de las 6:30 de la mañana tomaron 10. Esos de 6 a 6:30 montaron a 10 y más personas en un cantón
siguieron hacia arriba y mataron a 10 o más o menos personas. Una muchacha de unos 12 años tenía en sus manos la letra de una canción escrita en honor de los sacerdotes mártires. Los soldados le declararon subversiva y la mataron. Y lo más espantoso es que soy norteamericana. Mi gobierno dio el dinero para el equipo duradero que tiene, de modo le resulta relativamente fácil llegar hasta el entonces más miserables y matar a inocentes por la información falsa que reciben. Me gustaría saber qué piensa de esta situación, señor presidente. Si sabe cuántos poderosos inocentes estamos en disposición ante todo lo pasado. Ante esta presencia tanta de muerte como tanto dolor, irradiaba una profunda fe en la presencia activa de Dios entre la gente pobre y creyente. Antes de su muerte escribió a la diócesis de Charleroi lo siguiente: si miramos a El Salvador en conjunto, descubrimos que es un país retorciéndose de dolor, que diariamente se enfrenta con la pérdida de muchas gentes, pero al mismo tiempo espera y anhela la paz, la fe inquebrantable y el valor que tienen nuestros líderes en seguir proclamando la palabra de Dios, aunque esto signifique dar la vida. Y por último, también dejó escrito este presente: diciembre está llegando. ¿Qué nos traerá? En primer lugar, va a traer el Adviento, tiempo de espera y esperanza. Si vemos este país con todo su dolor, si vemos este país con tanto dolor, cada día frecuenta la pérdida de mucha gente. Un pueblo que lucha, que da su sangre para estar en paz, la fe y el valor. La fe y el valor con los que se continúa predicando la palabra del Señor significa arriesgar la vida por los demás en un sentido realista. Ahí nos quedamos para después llevar a cabo a otro testimonio de Juan Het Morován, que también norteamericano, que estuvo en todo este conflicto. Lo dejamos aquí para seguir hablando de estos mártires.